Augusto López, gracias por esta entrevista de largo aliento. Al contrario, muchas gracias a usted, le agradezco su paciencia. Sabe bien que lo comentábamos, que casi no doy entrevistas. Ha dado usted 4 entrevistas que rebasan los 10 minutos. 4 o 5, si acaso. 4 o 5. Después habla usted en encabezados. Le preguntan en la banqueta y contesta usted titular. ¿Y se va? Soy invencible, dice, y se va. Bueno, no, sí expliqué en qué sentido era yo invencible, pero pues lo utilizaron nada más para el encabezado. Le voy a preguntar más largo, si me permite. Sí, claro. Por eso se llama Largo Aliento este programa. ¿Le puedo hablar de tú? Sí, por favor. Como si yo no lo voy a hacer porque los tabasqueños casi no acostumbramos a hablar de tú, pero usted hábleme de tú, yo le voy a hablar de usted. Perfecto. Adán Augusto, ¿quieres ser presidente de México? ¿Por qué tú y por qué ahora? Bueno, claro que quiero ser presidente de México y voy a buscar la candidatura de mi partido. Voy a ser candidato, voy a ser presidente en su momento. ¿Por qué yo y por qué ahora? Porque creo que me he venido formando en diferentes espacios de la administración pública, me he venido formando políticamente, he tenido oportunidad de ser funcionario estatal en Tabasco, inicié mi carrera siendo presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, subsecretario de Gobierno, participé posteriormente en actividades político-partidistas, me tocó en el 2006 estar al lado del presidente López Obrador. El presidente López Obrador era uno de los 5 coordinadores de aquella estructura que se conoció como Red Ciudadana. A mucho orgullo le digo que fui el único de todos los coordinadores que ganó todos los estados de su circunscripción. En esa época era la quinta, que correspondía al sureste del país. Posteriormente fui diputado local en Tabasco, que es la única ocasión en que he sido por la vía plurinominal, diputado federal, senador de la República por Tabasco, gobernador. Bueno, en el ínter entre senador y gobernador fui dirigente de Morena en Tabasco y gobernador y ahora secretario de Gobernación. ¿Y para quiénes? Para la gente, para los que más lo necesitan a uno. Yo no concibo el que un político que se precia de ser formado no piense en trabajar para la gente. Si somos parte de un movimiento que está transformando al país, pues eso lleva implícito el atender a la gente, el tratar de que lo que uno hace se tiene que hacer privilegiando al pueblo, a la gente. Eres de izquierda, lo has dicho. Sí. Pero hay tantas izquierdas como izquierdistas. ¿Nos defines tu izquierda? No me gusta a mí adjetivizar. Sí soy de izquierda. Creo que no hay necesidad de dar explicación si eres de una izquierda más moderada, más radical. No. O sé eso o no sé, es porque quien es de izquierda tiene una sensibilidad social distinta, una visión distinta del estado del país y del mundo. Entonces yo prefiero ser de esa izquierda que está ahí, cercana a los sentimientos de la gente. Cuando se habla de Adán Augusto, se te atribuyen 3 características principales. Ahí van. La primera, se te piensa con una visión panorámica de México. Eres después de todo el secretario de Gobernación y recibes a diario reportes de todo el territorio nacional. ¿Cuál es el mayor problema de México y cuál es su área de mayor promesa? Fíjese que yo creo que sí tengo una visión panorámica del país, que no la obtuve ahora siendo secretario de Gobernación. Yo tengo la fortuna de haber acompañado durante muchos años al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, recorriendo el país, yendo a las comunidades, a los rincones olvidados, y eso desde luego nos permite tener una visión panorámica, conocer las necesidades, entender qué es lo que falta, dónde desde el ejercicio del poder tienes que invertir en determinada infraestructura, por ejemplo, donde tienes que
ir a ver por qué no hay un hospital en la Sierra de Oaxaca. En 3 campañas acompañaste a López Obrador. Y lo acompañé también en la época en la que nos dimos a la tarea de fundar el partido, porque Morena es el único partido que se ha ido formando pueblo por pueblo. Y en esa tarea me tocó acompañarlo. Y desde luego, el gobernar un estado te da una visión, pero llegas a la Secretaría de Gobernación y por aquí pasa prácticamente toda la vida política, económica, social del país, y me toca a mí instrumentar decisiones de política pública del presidente, y gracias a la confianza que él me tiene, pues hay momentos en que yo tengo que tomar decisiones y después sí explicar o comentar con él por qué se tomaron. Entonces conoces el territorio verdadero, llano, real, y también la estructura política de este país. Sí, tengo esa fortuna, conozco desde luego el territorio, pero conozco la estructura política, económica, administrativa y social del país. Y si tienes localizado cuál es el mayor problema de México. Sí, mire, yo creo que desde luego que la inseguridad, necesitamos generar más empleo y ya después inmediatamente profundizar en el combate a la corrupción. Se ha avanzado muchísimo, pero aún hay sectores de la sociedad donde hay corrupción, y nosotros tenemos que profundizar en el trabajo que inició el presidente López Obrador, como tenemos que profundizar también en un futuro no muy lejano en el combate a la inseguridad. Se ha avanzado. Hoy en la mañana revisamos precisamente en el Gabinete de Seguridad el reporte del último mes, y impresiona que un delito como el secuestro, que a mí me tocó vivirlo en Tabasco, que llegamos a ser, cuando yo recibí Tabasco, éramos el primer lugar en secuestros en el país. Lo dejé creo que en el 17 o el 18, ahora está en el 26, pero ha habido una disminución en números reales en el secuestro como del 62%, y el secuestro lastima especialmente un sector de la sociedad, clase media hacia arriba, inhibe el desarrollo económico, la inversión, y en eso se ha avanzado muchísimo. Ya inicia una reducción, por ejemplo, de los índices de homicidio doloso, ahora anda como en el 13%, pero creo que la estrategia empieza a rendir frutos. Desde luego que no está ganada la batalla, pero ya empieza a rendir frutos. Hay estados que todavía están muy complicados, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco. Te voy a preguntar más sobre la inseguridad, pero antes quiero completar los 3 atributos que se te atribuyen, vaya la redundancia, cuando se habla de ti. El segundo es, se te piensa como el hombre más cercano a López Obrador. El presidente ha dicho de ti que eres su hermano y su mano derecha. Cuéntanos brevemente, ustedes se conocen desde muy jóvenes, ¿cierto? Bueno, nos conocemos desde hace muchos años. Es una amistad que viene pues desde mis padres y él y los padres del presidente se conocieron hace muchos años. ¿Y ustedes qué edad tenían cuando se conocieron? No, pues yo debo haber tenido como unos 26 años. Ah, no eran unos niños. Él debe haber tenido como unos 35. No, yo creo que antes, porque cuando yo estudiaba en la universidad en Tabasco lo conocí, y eso fue del 79 al 84, debe haber sido por ahí de 1980. Él es un poco mayor que yo, pero pues tuve la oportunidad de acompañar en la fundación del entonces PRD y en muchas etapas de la vida. En esa época de la lucha por formar Morena, ¿pensaste que Morena iba a llegar a gobernar el 80% del territorio? Siempre. Nosotros, ¿sí?, quienes desde esas épocas acompañamos a Andrés Manuel López Obrador, estábamos convencidos. Se la robaron en el 2006, pero si dejamos de un lado, siempre confiamos en él, en su liderazgo, en su visión de país. Tercera característica que se te atribuye, ser moderado, un negociador, reconciliador
moderado. Lo recojo de artículos que se escriben sobre ti. Negociador, reconciliador, moderado. ¿Eres negociador, reconciliador y moderado? Bueno, yo creo que un gobernador y sobre todo un secretario de gobernación pues tienen que jugar ese papel de articuladores. Imagínense gobernando el Estado e ir rompiendo con el orden establecido, pues no. Y en la Secretaría de Gobernación pues está uno más obligado a eso, a entender en qué consiste el oficio de la política. Y el oficio de la política, entre otras características, quien se dedica a eso pues debe de tener un rol de negociador, de conciliador, de dialoguista, de constructor. De ser tu presidente, ¿serías un reconciliador? Yo no hablo de reconciliación porque México en realidad no está dividido, está politizado. Yo creo que hay que ir a continuar la transformación, a seguir construyendo día a día la transformación, porque sería muy lamentable que este movimiento quedara trunco. Claro, ahora, ese sector que dice que no es que México se está politizando, sino que se ha polarizado. Estos que se asustan mucho de que estemos hablando de todo el sexismo, de todo el racismo, de todo el clasismo, de toda la desigualdad económica que existe en este país, ¿podrían estar tranquilos de si tú fueras presidente? O sea, ¿volveríamos al decoro de las buenas costumbres? Bueno, yo no veo que se haya perdido el decoro de las buenas costumbres, como usted dice. Lo que hay que entender es la historia del país, pues sí, ha sido, digamos, la eterna disputa entre liberales y conservadores, por ejemplo. Entonces, esa es la historia de esta nación desde que surgimos como tal. Lo que hay que entender es estar del lado de la gente, tomar decisiones de política pública enfocadas a lo social que te lleven a ir mejorando el estado del bienestar para los que menos tienen. No era demagogia aquella frase de por el bien de todos, primero los pobres. Ahora habría que pensar si evoluciona y entonces por el bien de todos más empleo, por el bien de todos más seguridad, por el bien de todos mayor integración nacional, por el bien de todos mayor desarrollo económico, político, social. Si evoluciona. Y esto que enlistas es hacia donde debe evolucionar según tu parecer. Sí, mire, yo no comparto mucho, sí la comparto, la frase de continuidad con cambio, pero creo que debemos de profundizar en ese cambio. Debemos de profundizar, por ejemplo, en avanzar o terminar, consolidar la integración del sureste con el resto del país. El que las grandes obras que son el legado o parte del legado de la presidencia del presidente López Obrador, pues tienen que mantener su viabilidad, y tenemos también que voltear a pendientes que por cuestión de tiempo no hemos podido avanzar mucho en este sexenio. ¿Qué tanto va a cambiar la vida para la gente del sureste con el Tren Maya y con el tren transísmico? Bueno, yo creo que el transísmico, que es un sueño no nada más de quienes habitamos en el sureste, sino de los mexicanos como tal, pues usted conoce el pasaje de la historia cuando incluso se llegó a afirmar la posibilladad así es, con Benito Juárez, se llegó a afirmar la posibilidad de un corredor transísmico, llámesele canal, llámesele eje ferroviario o eje carretero. Lo cierto es que siempre fue una asignatura pendiente en la historia de este país, y ahora es una realidad. Desde luego que va a generar condiciones de mejor desarrollo económico y desde luego de mejor desarrollo social en las comunidades que estaban olvidadas, en Oaxaca, en Veracruz. Yo incluiría, aparte de comunidades de Chiapas, hay una riqueza tal en el sureste que nunca nadie había tenido la visión de desarrollarlo o integrarlo
Parece mentira, pero lo que el presidente afirma cuando dice que la única vía de ferrocarril que no se privatizó fue la vía del ferrocarril del sureste, se quedó ahí en el abandono. Entonces el Transísmico, el Tren Maya, la refinería que va más enfocada a garantizar la seguridad energética del país, pues desde luego que le trae desarrollo a un estado, mayor desarrollo a un estado como Tabasco. ¿Y hay que hacer más infraestructura en este país? Yo creo que sí, yo creo que tenemos ya enfrente el reto de la escasez del agua, por la razón que sea, porque se sobreexplotaron los mantos hídricos, por el cambio climático. Podemos enumerar 1000 razones, pero lo cierto es que en el tema hídrico, pues el destino ya nos alcanzó y tenemos que ver, hoy tenemos problemas serios de escasez de agua en las 2 Baja Californias, en Sonora, en Chihuahua, en Nuevo León, en Coahuila, en Tamaulipas, en Durango, en Aguascalientes, en Jalisco, en Zacatecas, en Querétaro. Aquí mismo la ciudad enfrenta un problema. Entonces, yo creo que hay que invertir mucho en infraestructura hidráulica. No todos van a poder ser presas o ductos, por ejemplo. Tiene que ir a la construcción de modernas plantas desalinizadoras, por ejemplo. ¿A qué más tiene que invertirle al Estado? ¿Tiene que seguir invirtiendo en infraestructura para la extracción de petróleo, para la transformación de petróleo? Hay que invertirle, desde luego. Tenemos que seguir invirtiendo en la exploración y en la explotación petrolera, pero tenemos que ir ya pensando. El país tiene de las mayores reservas de gas natural en el mundo, que hasta ahora no están explotadas, sobre todo en el sureste, y eso significa que nos llevaría a una integración y ayudaría a la detonación industrial del sureste del país. Imagínense, pues en el sureste tenemos agua, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos una gente entregada, trabajadora, de primera. Y lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para detonarlo. Para el sureste. Sí, claro. Pero no podemos abandonar el norte o el centro del país, pero las preocupaciones del norte hoy son distintas a las preocupaciones que tenemos en el sureste y tenemos que complementarlas. Entonces, López Obrador habló de parar el proceso privatizador, que significa el neoliberalismo. ¿Tú estarías de acuerdo en seguir estatizando y dándole al Estado mayores obras que construir? Mire, yo creo que esa etapa oscura de la historia del país ya quedó definitivamente atrás, que sí es importante ahora que el Estado o este proyecto de transformación se concibe desde teniendo como eje central el Estado, y el Estado es el gran detonador de la inversión. La política pública está enfocada al sureste. Bueno, ahora, para darle más viabilidad a eso, pues tenemos que complementarla con otros lados. Queda siempre y cuando Morena gane la presidencia. ¿Y usted tiene duda de que Morena va a ganar la presidencia de la República? Yo no la tengo. Le regreso a usted la pregunta, usted no la tiene. No, yo no tengo ninguna duda. Morena va a ganar la presidencia de la República. Y yo creo que sé saber con quién, pero me van a multar ahí en el INE, entonces mejor le digo que de paisano a paisano. De su hermano. De paisano a paisano. De acuerdo, pues sí, ya nos dijo que usted, que es invencible, nos lo dijo hace rato. Vamos a una pausa.